el ministro de Defensa israelí aprobó un ataque a los altos del Golán. Los altos del Golán alcanzan los 620 metros sobre el nivel del mar de Galilea. Es una meseta inmensa, con la cima llana, cubierta de piedra volcánica, surcada por barrancos y cañones profundos, que se alza ante la Baja Galilea, en Israel. Si subes a lo más alto de los altos del Golán, sobre el mar de Galilea y la Baja Galilea, se puede divisar todo. Es una barrera, más que un obstáculo, por así decirlo, entre dos países enemigos. Así que el Estado que posee estos altos cuenta con una ventaja estratégica importantísima. Israel los puede utilizar como plataforma de lanzamiento contra Siria y Damasco. Siria, si se apodera de dichos altos, puede desde allí bombardear el norte de Israel, Galilea, o incluso atacar en un punto en el que Israel cuenta con poca profundidad estratégica. Así pues, los altos del Golán poseen una importancia estratégica fundamental para ambos bandos, y por esta razón son considerados un punto crucial. La gran meseta de los altos del Golán está rodeada por el escarpado cañón de Yarmouk al sur. Por los acantilados que bordean el mar de Galilea al suroeste, y al oeste por el valle del río Jordán, poco profundo en comparación. La cara sur de los altos está cortada por cañones profundos que hacían prácticamente imposible hacer circular a los tanques fuera de la única vía practicable. El ejército sirio defendió los altos con 3 grupos de brigadas. El 35º grupo de brigadas estaba formado por 2 grupos de brigadas de infantería regulares avanzados, un grupo de brigadas de infantería y otro de brigadas mecanizadas en reserva. Este grupo defendía la escarpada zona de los cañones del sur del Golán. El 12º grupo de brigadas defendía el sector norte de los altos con un grupo avanzado de brigadas de infantería regular y otro en reserva, más otro grupo de brigadas de infantería y acorazados en reserva. Además de todas esas unidades, hay que añadir 5 batallones de la Guardia Republicana Siria. Las brigadas de infantería se hallaban en búnkeres de hormigón bien escondidas y listas para atacar. Disponían de provisiones y estaban descansadas y preparadas para afrontar un ataque israelí. El 42º grupo de brigadas formaba una fuerza de ataque mecanizada. Contaba con un grupo de brigadas acorazadas, 2 grupos de brigadas mecanizadas regulares y otros 2 grupos de brigadas de infantería en reserva. Esta fuerza de ataque estaba en reserva a lo largo del eje que unía Damasco con la ciudad de Quneitra. Los israelíes debían buscar puntos en los que las laderas de la meseta tuvieran la suficiente pendiente como para que los sirios no las hubieran podido fortificar mucho, pero que a la vez fueran poco profundas para que los tanques y las semiorugas pudieran maniobrar. Los israelíes enviaron 2 grupos de división a los altos del Golán. Uno de estos grupos, liderado por el general de brigada en la reserva, Don Lanner, se aproximaría por el norte con una brigada acorazada y la brigada de infantería de élite Golani. Otro grupo, que atacaría desde las escarpadas laderas del sur de los altos, estaría formado por brigadas que habían luchado en los alrededores de Jerusalén y que tendrían que volver a desplegarse en el Golán mientras el grupo de Lanner luchaba en el norte. Contarían con el apoyo de las fuerzas aéreas israelíes que bombardearían las posiciones sirias en los altos del Golán los 2 días anteriores al ataque. El grupo acorazado de Lanner, liderado por el coronel Albert Mandler, se encontró con fuego de artillería concentrado sirio cuando avanzaba por las laderas al norte del Golán.
En su flanco se encontraban los jóvenes reclutas de la brigada Golani que habían acabado con las posiciones defensivas sirias en Tel Faer. Tel Faer era una posición muy bien defendida con campos de minas y alambradas por todas partes. No había lugar para maniobras inteligentes. Los israelíes tuvieron que atacar a pie. El primer ataque a la fortificación se saldó con solo 3 hombres en condiciones. En el segundo, los soldados de Golani se lanzaron sobre las alambradas que obstaculizaban el paso para crear puentes humanos y que sus compañeros pudieran pasar. La fuerza de reconocimiento de la brigada y los grupos acorazados de apoyo se unieron al ataque y a las 6 de la tarde del 9 de junio ya habían tomado Tel Faer. Al final del primer día, los israelíes habían tomado la parte norte de los Altos. Durante las noches del 9 y el 10 de junio, los tanques de Albert Mandler avanzaron hacia la ciudad de Quneitra. Mientras luchaban, parte de la 55ª Brigada de Paracaidistas en la reserva y fuerzas mecanizadas avanzaban hacia el norte desde el frente jordano, que había quedado en calma para unirse a la batalla. Durante esa noche de complejas maniobras, el régimen sirio hizo retroceder discretamente a su principal fuerza de ataque mecanizada, el 42º Grupo de Brigadas, para que se situaran más cerca de Damasco. El alto mando israelí sabía que tendría que trasladar tropas de un frente a otro, especialmente si se producía una alianza árabe, lo que seguramente significaría atacar primero a Egipto, que era la principal potencia militar, después a Jordania, más tarde los Altos del Golán y por último a Siria. Uri Ben-Ari, comandante de la brigada, convocó a todos los conductores de la misma. Cuando los hubo reunido en una habitación, les dijo: «Caballeros, tenemos que subir a los Altos del Golán y debemos hacerlo antes de las 4 de la madrugada de mañana». Les dio una cuadrícula y les indicó: «Este es el final de nuestra ruta. Entre aquí y aquí encontrarán policía militar intentando controlar el tráfico. Habrá encargados de logística que querrán firmas y documentos a cambio de combustible. No me importa cómo lleguen allí, pero deben estar a las 4 de la madrugada de mañana». Las tropas subieron a sus vehículos y, como los israelíes estaban preparados para actuar en pleno caos de la batalla, la brigada logró llegar hasta el lugar señalado en la cuadrícula sin perderse, sin cruzarse con otras fuerzas y sin quedarse sin combustible por el camino. Toda la brigada consiguió llegar al día siguiente, donde tenía que hacerlo, porque estaban preparados para lograrlo en medio del caos, sin intentar imponer orden. Parte de 2 grupos de brigadas llegaron al centro del Golán a primera hora de la mañana del 10 de junio. Después de comer, una unidad israelí reunida a toda prisa inició un ataque desde el sur, subiendo por los empinados barrancos y avanzando por el adusto terreno. La resistencia siria se desconcertó cuando Damasco empezó a retirar de la lucha un grupo de brigadas tras otro. Siria podía permitirse perder los Altos del Golán, pero no quedarse sin su ejército. La noche del 10 de junio, Siria e Israel acordaron el alto el fuego. 2.500 soldados sirios habían perdido la vida, 5.000 habían resultado heridos y 591 habían caído prisioneros. 127 israelíes habían muerto y 600 habían resultado heridos en el enfrentamiento. Tras la guerra de los 6 días, Israel por fin poseía defensa en profundidad. Tenía territorios con los que podía negociar la paz, negociar el reconocimiento. Por primera vez en su historia, tenían zonas de separación alrededor de su propio estado inicial.